Bueno, buenos días a todos. El gran placer de recibir a todos ustedes aquí hoy. Mi nombre es Guillermo Valles. Yo soy diplomático de carrera. Estoy aquí en mi capacidad personal y como ciudadano uruguayo. También en mi rol de presidente de la Fundación Sescos, y en tal calidad quisiera, en primer lugar, agradecer muy profundamente a la ORT, que es un poco el ámbito que nos acoge, no solo hoy, sino a mí también como profesor, que he sido en relaciones internacionales muchas veces, y donde encuentro siempre eco para proyectos, para ideas, para pensar el futuro. Así que a todos, señora coordinadora, a los profesores aquí presentes, en primer lugar mi enorme agradecimiento porque este es el primer evento de Sescos. Ya vamos a contarles un poquito más y Pedro en particular, como director ejecutivo de la Fundación, les va a comentar también cuál es el enfoque de Sescos, qué es lo que pretendemos hacer aquí y en otras partes del mundo. Así que, en primer lugar, ese agradecimiento, muy particularmente por esta razón de ser el primer evento de la Fundación. En segundo lugar, yo quiero agradecer muy profundamente al profesor Daniel Mazzone, a quienes todos ustedes conocen, y ciertamente al ciudadano, periodista Gerardo Sotelo, que para muchos de nosotros no solo ha sido un referente del periodismo, sino también un referente del pensamiento contemporáneo en la sociedad uruguaya, impactado por todas las cosas que vamos a estar discutiendo en esta mañana. Así que Gerardo, Daniel, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Cuál es el telón de fondo de todo esto? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Unas reflexiones personales, subjetivas de mi parte. Yo he retornado al país después de 12 años de vivir fuera, prácticamente 12 años. Volví el año pasado y constato aquí, en Uruguay, necesidades, desafíos parecidos a los que he vivido cuando estaba en Europa y también en Asia. Yo creo que la sociedad contemporánea está viviendo un momento muy particular. Los desafíos de la fragilidad del crecimiento económico, los desafíos de sociedades con iniquidades importantes, los desafíos de un cambio climático que nos va presentando, más allá de la discusión de las razones del cambio climático, nos va mostrando las evidencias del cambio climático con afectación importante del medio ambiente, sobre todo, diría yo, el impacto de la tecnología también, que destruye muchas cosas, construye otras, genera oportunidades, el cambio brutal para un observador internacional como soy yo, el cambio brutal a lo largo de una generación, brutal en su rapidez del eje económico y político del mundo. Nos genera incertezas, incertidumbres. Esas incertidumbres se responden de distintas maneras a nivel de sociedad y a nivel de políticas. Muchas de esas reacciones son solo reacciones. Se ve poco elemento de lógica, de racionalidad, se ven mistificaciones, simplificaciones, y eso es lo que crea el caldo de cultivo de los populismos que pretenden en algunos casos volver a épocas míticas del pasado, no ofrecen una visión real, lógica del futuro, pero también tenemos certidumbres, certezas, las certezas de las cosas que hemos ido logrando a lo largo, en particular, de los últimos 3 siglos, los méritos de la libertad,
el progreso de la libertad, que se transforma en progreso económico, en crecimiento económico, en integración, en expectativas de vida que se hacen más prolongadas, en la vida misma que se prolonga. ¿En función de qué? En función de la prevalencia de la razón y yo diría también de la fe. De la fe, algunos de la fe en la razón, pero son dos valores que en este marco de incertidumbre, en particular desde mi punto de vista, la lógica y la razón deben ser defendidos. ¿Por qué? Porque esas respuestas no solo las tenemos a veces desde el gobierno, desde la autoridad, las respuestas reaccionarias muchas veces las tenemos también desde las propias sociedades. Es eso que llamaba Erich Fromm el miedo a la libertad. El vacío nos provoca también la necesidad de evadir ese vacío, a veces de forma irracional. Esto es muy a grandes rasgos, bosquejando cuál es el telón de fondo de lo que estamos viviendo. Grandes cambios, cambios acelerados, cambios mucho más profundos que los que han vivido otras generaciones y reacciones en los cuales no pesa muchas veces la razón y sobre todo, se pierde de vista el valor tangible de la libertad. Vinculado con todo esto, como defensa de la libertad, defensa de la razón, está el tema de la comunicación. La libertad de expresión, la libertad de transmisión del pensamiento como ámbito necesario para defender la libertad y la razón. Ese es el fundamento último de Sescos, ese es el fundamento último de este debate, el telón de fondo de este debate que nos planteamos en el día de hoy. Entonces, con estas breves palabras, yo quiero darles a todos la bienvenida, agradecerles profundamente, porque ustedes, en particular me refiero a los alumnos de comunicaciones, no solo tienen en comunicaciones una carrera, tienen un rol como ciudadanos no solo de Uruguay, como ciudadanos del mundo, frente a estos desafíos que yo acabo de mencionar. La comunicación juega un factor fundamental como mecanismo de defensa de la libertad. Esa es la razón última por lo cual me mueve a estar aquí con ustedes y me conmueve ver una sala llena como la de hoy. Gracias a todos ustedes, bienvenidos. Pedro, te doy a ti la palabra. Bueno, muchas gracias Guillermo, muchas gracias Gerardo, muchas gracias Daniel por estar aquí. Un especial agradecimiento a la Universidad Ord, a nuestra casa de estudio, que en forma tan solidaria y amable nos ha ayudado a coorganizar este evento. Particularmente, ustedes deben conocer a Sabrina Bianchi, una persona sumamente eficiente y solidaria, ¿no? que ha sido clave para este evento. A Virginia Silva, una persona también cercana, muy eficiente y solidaria. Particularmente quería yo agradecerle a Leonardo Martín, quien fue un profesor cercano a Sescos, miembro de Sescos, que ha sido una persona clave para mi llegada aquí a esta universidad y bueno, ya pronto lo tendremos seguramente moderando y disertando en uno de nuestros eventos a la brevedad. Bueno, rápidamente, nosotros estamos aquí en parte reunidos para introducir este concepto tan presente en el debate hoy, en los últimos 4 o 5 años, en ese lugar tan central, en ese lugar tan conmovedor para las sociedades abiertas que son los Estados Unidos de América, ¿no? Como mencionó Guillermo, el malestar y la frustración atraviesan gran parte de Occidente. En los Estados Unidos una forma de ese malestar se ha expresado recientemente, en estos últimos años, en las universidades. Paso seguido, estas son breves reflexiones iniciales para introducir 4 puntos centrales o 4 conceptos que
que creemos pertinente que ustedes se lleven de aquí para internalizar y, por cierto, para discutir y para generar ese saludable ámbito de debate que a veces por el miedo, a veces por esta creciente tensión se está acotando y achicando en los Estados Unidos, ¿no? Como les decía, el malestar y la frustración atraviesan gran parte de Occidente. Esto sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, no en todas, pero sí en muchas universidades. Es que en los últimos 5 años se ha consolidado una creencia en demasiados campus, ¿no? La libertad de opinión, algo que está explicitado, como sabemos, en la primera enmienda de la Constitución americana, la libertad de opinión tiene que ser sopesada en relación a otros derechos, ¿no? Por algún motivo se ha consolidado este concepto en donde casi cualquier comentario u opinión puede ser percibido, principalmente por minorías, como una forma de agresión. Esto se ha ido consolidando, reitero, no en todas, ni mucho menos, pero en muchas, en demasiadas universidades y campus en los Estados Unidos, en ese ámbito central de las sociedades abiertas y de las democracias liberales hoy asediadas. Paradójicamente, parte de esta frustración, este yo creo que es un punto importante, se explica por la prosperidad, ¿no? La inédita prosperidad en Occidente ha propiciado una sociedad sumamente compleja. Ante los desafíos de la complejidad surge la tentación de buscar soluciones simples, ¿no? Buscamos una lógica en donde hay buenos y malos, víctimas y victimarios. Este concepto de víctimas y victimarios es sumamente importante para pensar en el free speech on campus, porque en verdad nos dirá uno de estos grandes referentes que se llama Jonathan Haidt, un profesor de la Universidad de Nueva York, del área de psicología, clave en una organización que después yo mínimamente les quería presentar y hablar de ella, que se llama Heterodox Academy, algo que está en Twitter, que está obviamente en todos lados y que es un ámbito que les recomiendo visitar, Heterodox Academy. Después les voy a mostrar brevemente la dirección web y la página web. En palabras de Jonathan Haidt, entonces un profesor de New York, de NYU, hemos pasado de la búsqueda de la verdad a la cultura de la victimización en varias casas de estudio en los Estados Unidos. Esta cultura de la victimización lleva a dividir la discusión, repetimos, entre buenos y malos, blanco o negro, cuando en verdad el proceso de aprendizaje en la universidad necesita necesariamente de matices, ¿no? Paso seguido, este concepto, ¿no? Lo más importante en la universidad dejó de ser la búsqueda de la verdad para pasar a ser una cultura de la victimización, particularmente en las áreas de humanidades, ¿no? Esto ha sucedido en los Estados Unidos desde los 90 en adelante. Ustedes saben, en general, la academia es ese ámbito donde progresistas, izquierda moderada e izquierda radical, generalmente se encuentran para intentar planificar, ¿no? A través de una fatal arrogancia, la vida de otros. Y eso es, en principio, obviamente válido y saludable. En las humanidades, en el área de las humanidades, en los Estados Unidos, particularmente desde los 90 en adelante, algo que era una simetría de 75 a 25, de 80 a 20, se ha transformado en muchos lugares, sobre todo en los colleges, en estos campus liberals, ¿no? El liberal en los Estados Unidos es la persona más a la izquierda versus el conservador que está un poco más a la derecha. Ese ámbito en donde siempre ha estado el progresismo, ¿no? El progresismo moderado, el progresismo sofisticado, desde los 90 en adelante se ha transformado en las carreras de humanidades particularmente, pero no únicamente, en un ámbito donde literalmente, esto está medido por Jonathan Haidt y otros, pero lo ha hecho, o yo lo he visto hacer particular hincapié al amigo Jonathan Haidt, en lugares en donde la relación es 62-1, 60-1, 50-1, ¿no? 50 profesores con una idea progresista de izquierda, de una izquierda radical, ¿no? Y ahí viene el problema, versus conservadores o liberales a nuestra usanza, que en una lógica de un círculo vicioso sistemáticamente se alejan de esas casas de estudios para generar un ámbito, este peligrosísimo concepto de un ámbito cohesionado, donde disentir ya no es un problema, sino eventualmente un peligro. Este concepto se
se ha consolidado. Entonces yo les quería pasar a introducir brevemente apenas cuatro de los conceptos que hoy recorren esta discusión sobre Free Speech in Campus en los Estados Unidos, con la salvedad, ¿no? Es importante, lo diré al final del camino, en mi breve presentación, que será breve para pasar a Daniel y a Gerardo. En este cuadro de situación mayormente ausente todavía hoy en nuestras casas de estudio aquí en Uruguay. Eso supone la posibilidad de pensar que ocurrirá en el mediano y largo plazo y sobre todo supondrá una oportunidad para nosotros para enfrentar este dilema y enriquecernos de esta diversidad, para tratar la diversidad de otra manera y no desde esta concepción que ha impregnado la universidad en los Estados Unidos. Entonces, así se han consolidado ideas y creencias que asedian y amenazan a la libertad de expresión, es decir, al free speech on campus. Entonces, introducimos brevemente estos polémicos conceptos, mencionando cuatro de la forma en que se han manifestado. Probablemente ustedes algunos conceptos lo hayan escuchado, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de las microagresiones, microaggressions, es bastante presente crecientemente aquí el concepto de alguien que se puede sentir ofendido y perturbado por un comentario que no buscaba eso de una tercera persona y que lleva a esta tercera persona a no mencionar, por ejemplo, que en un contexto en donde estamos por jugar un partido de básquet, hay un afroamericano y un blanco, y bueno, quien elige equipos, bueno, prefiere el afroamericano porque asume que los afroamericanos son mejores al básquet que los blancos, y eso puede generar, no solo en el afroamericano y en verdad en ese contexto universitario determinado, una situación perturbadora, la posibilidad de que esta persona involucrada o terceras personas denuncien el hecho, literalmente, eso pasa en muchos campus, no en todos, ni mucho menos, denuncien el hecho ante la autoridad. Esta forma de la cultura de la victimización. Rápidamente, después está este famoso espacio seguro, el safe space, ¿no? Tan presente y en un punto ya bastante atacado por el absurdo, este ámbito construido en muchos campus, en muchas universidades, en donde alumnos, personas que pueden sentir, fundamentalmente alumnos, fundamentalmente de minorías, que pueden sentirse perturbados por la presencia de un disertante, por la presencia de un comentario, por la presencia de un profesor que hace referencia a tal o cual paper, recurren a la autoridad de la universidad para literalmente ir a un espacio seguro. Ir a un ámbito donde haya música tranquila, galletitas, ositos, en una lógica de infantilización que en tanto infantilización no sería necesariamente un problema. El problema es que eso supone la ausencia de confrontación con otras ideas que eventualmente nos pueden generar cierta reacción y que pueden ser, a lo mejor, provocadoras y fuera de lugar. Pero aún así, en ese contexto, lo que hay que hacer es buscar un lugar seguro para no dialogar. Después, distintos tipos de advertencias, los trigger warnings, ¿no? Ahora les llevaré, y el concepto de apropiación cultural que brevemente desarrollaré. Un trigger warning aquí, ¿no? Ustedes podrán ver allí, ¿dónde fue eso? Esto fue en una universidad en los Estados Unidos, en las afueras de Nueva York, que se llama Hofstra University. ¿Qué pasó allí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien liga ese trigger warning a un acontecimiento sumamente importante en la historia de esta relativamente pequeña universidad en las afueras de New York, que fue, ¿le suena a Hofstra University? En algún momento de mediados de 2016. Bueno, tuvo el honor de recibir el primer debate presidencial. Ustedes saben que los debates presidenciales, en ese momento entre Hillary y Trump, se llevan a cabo, creo, no sé si únicamente, pero preferentemente en distintas universidades a lo largo y ancho de los Estados Unidos. La Hofstra University tiene el honor, reitero, en las afueras de New York, de recibir el primer debate presidencial. ¿Qué hacen? Dice Jonathan Haidt esto también, ¿no? Y yo suscribo. ¿Qué hacen las autoridades de la universidad en vez de decirle a los alumnos, muchachos, hay un debate presidencial, viene un personaje sumamente complicado, ¿no? Sumamente en un punto desagradable, por cierto, como Donald Trump, y la candidata demócrata, muchachos, siéntense, vengan, corran,
siéntense en las primeras filas para escuchar. Bueno, no. La universidad hace una advertencia a los alumnos y le dicen, muchachos, tengan precaución, esto puede herir susceptibilidades, pensando principalmente en Trump, cosa decididamente cierta, ¿no? Si hay alguien que hiere susceptibilidades es un personaje tan chocante e hiriente como Donald Trump. Pero más allá de eso, el punto es ir a escucharlo, ¿no? Si viniera Trump aquí, o si viniera alguien con ideas similares a las de Trump, e incluso peores, uno tiene que correr para ir a escucharlo, para ir a sentarse, para intentar, en todo caso, de ir a... Bueno, obviamente se puede estar de acuerdo con Trump también, ¿no? Pero mayormente para articular una defensa y una crítica, para ir a confrontar sus ideas en vez de salir corriendo a un espacio seguro donde sentirnos protegidos de ese accionar. Es sumamente paradójico y casi absurdo, ¿no? Ahí el trigger warning no solo les advierte a los estudiantes que va a venir alguien que puede decir cosas que le genere desazón, sino que da no uno, sino 5 teléfonos a los cuales recurrir, ¿no? Son 5 organizaciones a las cuales ustedes pueden recurrir si sienten que quien va a venir a hablar, sea Trump o sea otros, o si sienten que un profesor de la casa dice algo que no les gusta, ¿no? Ahí está el artículo 9, creo que es una ley de 1972 en los Estados Unidos para que habla de la igualdad de enseñanza y demás. 5 lugares a donde los alumnos, los jóvenes alumnos, en vez de ir a escuchar a Trump para procesar lo que dice y eventualmente articular una respuesta, cosa que tampoco es tan difícil, articular una respuesta contra Trump en algunos casos, pero más allá del personaje en sí, en caso de la presencia de alguien provocador y más sofisticado, en vez de llamar al 0800, por cierto, parece tanto más interesante en el proceso de aprendizaje ir a escuchar, procesar y contestar. Bueno, aquí están una de las viñetas en donde vemos allí a un estudiante de college. El college son los primeros 4 años después, bueno, lo que hacemos nosotros aquí, chicos de 18, 19, 20, 21, 22 años en un proceso de infantilización, que están en su cuna no escuchando a nadie y siendo protegidos por padres y colegios sumamente protectores. Creo que una gran viñeta, es un poco antiguo, ¿no? Mi concepto, pero ustedes me entienden. Esto es un meme, es fascinante, ¿no? Aquí este es un lugar seguro, es la biblioteca de la universidad en donde nadie puede sentirse ofendido porque no hay material para leer. Y en ese vacío y en ese silencio, por cierto, ¿perdón? Bien. Y en ese sentido, donde hay vacío, donde hay silencio, sabemos que crecen los extremos, ¿no? Bien, entonces, para ir a avanzar un poquito, voy a en todo caso lo comentamos al final, para ir pasando con Daniel. ¿Conocen a este señor? Ustedes, los jóvenes, los menores de 30 años, cuando vivimos hoy, en este año, en 2018, el 30º aniversario de nuestro amigo, no de Salman Rushdie, que es un autor que tiene más de 30 años, como ustedes verán, pero hace 30 años alguien sabe qué escribió este señor y lo que le pasó. Tenemos presente, más o menos. Se han cumplido 30 años de los versos satánicos que ustedes probablemente a los 18, a los 20 años no les dice mucho, a nosotros sí nos dice mucho. La frase de este gran escritor que estuvo mucho tiempo literalmente en el anonimato, protegido por los servicios secretos británicos, porque había escrito hace 30 años los versos satánicos, ¿no? Una novela muy provocadora y eventualmente tal vez irrespetuosa, por cierto, del Islam y el mundo musulmán, y recibió una fatua que literalmente hizo que estuviese escondido muchos años. Dice varias cosas Salman Rushdie. Nos dice que la universidad es un espacio seguro para fomentar el pensamiento. Ustedes aquí, nosotros aquí nos sentimos seguros. Justamente este es un ámbito seguro, pero para debatir, para provocar, para confrontar, para eventualmente decir cosas
en un punto, con cuidado, fuera de lugar, pero no un espacio seguro para evitar el pensamiento. Y esto es lo que han hecho buscándolo, ¿no? estos espacios, estos ámbitos universitarios en los Estados Unidos. Dice otra cosa interesante, me apuro para ir terminando y pasar a Daniel. Salman Rushdie hoy es profesor de la Universidad de Nueva York también, fue de Emory University, una universidad que se encuentra en Atlanta. Él dice también que en un punto este debate tal vez se encuentra un poco exagerado, porque él literalmente, que se pasa todo el tiempo dando disertaciones y charla a lo largo y ancho de los Estados Unidos, literalmente dice que nunca le pasó algo así, que nunca le pasó de presentarse en un ámbito universitario y encontrar siquiera una persona en el auditorio que se levante para insultarlo, para provocarlo, para intentar evitar esa presentación, ¿no? Así que en un punto es cierto, nos dice él, la situación es tal, hay un tema con el free speech on campus, pero también es cierto que más allá de la gravedad de la situación, que alguien con ideas eventualmente extremas o desagradables no pueda decirlos, no pueda opinar, también es cierto que en un punto se encuentra un poco exagerada. Esta consolidación, voy terminando, de una cultura autoritaria se explica principal, pero no únicamente, por una profundización de la izquierda radical y la ultraizquierda en las universidades. En un punto, la frustración que recorre las sociedades abiertas, particularmente la sociedad más abierta de todas, la americana, genera reacciones en los extremos, ¿no? La ultraderecha se expresa en sectores postergados de la América blanca, en la América profunda. Allí se expresa la ultraderecha. Y hay un autoritarismo que ha encontrado en el silencio, en ese vacío, en el miedo a hablar, un ámbito, en algunas, insisto, remotamente en todas universidades, ¿no? Paso seguido hay una característica que se repite y genera creciente preocupación. Un tema que Gerardo va a tocar también, la autocensura. Sistemáticamente aparecen ejemplos, nada más ni nada menos que en las universidades americanas, de personas que apoyan en privado ideas y creencias que prefieren no exponer en público, ¿no? Una verdadera tragedia. Se ha consolidado una situación terrible. Los propios alumnos prefieren no disentir con las mayorías de sus compañeros. Esto es potencialmente brutal. El debate se empobrece, pero el malestar no se explicita, ¿no? En ese punto la autocensura es cualitativamente mucho peor que la censura. Punto importante, ¿no? Para ir terminando. ¿Por qué es importante para nosotros, ¿no? Porque es importante aquí, en un contexto en donde dijimos que el tema no está presente, ¿no? Mayormente no está presente aquí en los Estados Unidos, al menos no con la gravedad y el radicalismo que se vive en algunos lugares allá. Bueno, porque en verdad, dado que en algún momento va a aparecer en estas sociedades complejas que nos abruman, nos enfrentamos a una oportunidad. Ustedes, nosotros, ustedes como alumnos, como jóvenes, nosotros como profesores más viejos, nos enfrentamos a la oportunidad de canalizar y de codificar este problema para, en vez de evitar hablar, para, en vez de generar espacios seguros, para, en vez de generar advertencias cuando venga a hablar un político o eventualmente un no político que dice cosas provocadoras y desagradables, en vez de leer la advertencia en clave de voy a llamar a un número de teléfono para que me proteja, voy a dejar el teléfono de lado para ir a escucharlo y crecer en la diferencia, ¿no? Uruguay es una sociedad abierta en un escenario de creciente complejidad. Una de las formas donde las sociedades abiertas expresan su creciente complejidad es la inmigración, ¿no? Ante la fenomenal oportunidad de la inmigración podemos generar mecanismos para la victimización o para celebrar la diversidad, ¿no? La universidad es uno de los principales lugares donde potenciar la posibilidad de esa celebración. Lamento un poco la extensión. Y para terminar, entonces, ¿cómo incorporar, repito, cómo hacer interesante este debate eventualmente, ¿no? Volviendo a celebrar lo mejor de Occidente, el desacuerdo, ¿no? El disenso, ¿no? La posibilidad de equivocarse. En ese sentido, el debate sobre el free speech on campus refleja un problema que es aún mayor de lo que parece, porque precisamente es inconveniente hablar de él. Es que la autocensura es mucho peor que la censura, repito, porque cuando hay censura hay un problema que tautológicamente queda explicitado. Y en cambio la autocensura refleja que el problema de la propia censura y el enorme problema de pasar desapercibido como tal, ¿no?
Los indicadores sobre las tendencias políticas de los profesores universitarios en Estados Unidos es una brutal síntesis de un problema que hoy es una tragedia, porque no puede ser percibido en su real dimensión, ¿no? Dado que el 80% de los profesores son de una izquierda radical, no de una izquierda moderada. Hay universidades, repito, principalmente en las humanidades, que creen vivir en armonía con las diferentes minorías, cuando en verdad han sido sumamente exitosas en consolidar la autocensura, ¿no? Hay un espacio vacío que casi siempre lo llenan los extremos, ¿no? Por último, insólitamente en algunos campus es preferible no hablar, no discutir por miedo a represalias. Insólitamente es conveniente hacer silencio. Por último, entonces yo les decía, estas son un par de lugares y páginas que les recomiendo enormemente, particularmente Heterodox Academy, ahí donde se encuentra Jonathan Haidt, Steven Pinker y otros grandes pensadores recientes. Otro es FIRE, ¿no? La Foundation for Individual Rights in Education, es otro lugar donde les recomiendo. Por último, dejaremos aquí estas páginas. Al final de todo es en la Arizona State University, donde están subidos a la web debates interesantísimos sobre la cuestión de free speech on campus, un debate que les recomiendo, al que les recomiendo acercarse. Bueno, muchas gracias, lamento la duración y pasamos con Daniel. Bueno, buenos días, muchas gracias a SESCOS por auspiciar por organizar, por promover esta instancia para hablar de la sociedad abierta. La verdad que uno a lo largo de la vida se embandera con muchas causas, y va dándose cuenta que hay muchas causas con las que se embanderó que no valen la pena. Solemos hablar mucho de la libertad, y está bien, obviamente, pero no solemos hablar de cómo utilizamos la libertad para construir la verdad. La verdad, la construcción de la verdad es una cosa que yo traigo a colación permanentemente en mis clases, porque me parece decisiva. Y normalmente, siempre, cuando uno plantea este tema en ámbitos más o menos colectivos, siempre hay alguien que dice, ¿la verdad? ¿Y existe la verdad? ¿Realmente podemos hablar de una verdad? No es de esa verdad filosófica que les quiero hablar. Les quiero hablar de la verdad cotidiana, de la verdad o de las verdades, las múltiples verdades que construimos cotidianamente para poder vivir, para poder tomar decisiones. Y por eso el título, algo provocador de esta ponencia, que es que la verdad no existe sin vos, no existe sin cada uno de nosotros. No hay verdad si no hay participación. O sea, la verdad es una cuestión decisiva de la sociedad abierta. Y en este sentido, me parece que el periodismo, uno de los problemas que está teniendo el periodismo en este momento es de timoratez. El periodismo está timorato. El periodismo está a la defensiva. El periodismo está tratando de decir, yo no fui, con este tema de las fake news, las llamadas fake news, las mal llamadas fake news. ¿A quién se le podría ocurrir que el periodismo está, o que podría inventar noticias falsas? Cosa más absurda que esa no puede haber. Una noticia falsa es un contrasentido en sí mismo, pero el periodismo se lo tragó. Lo pone en los títulos inclusive. Asumió el cintillo fake news, que vaya a saber quién lo puso. Para mí es una excelente investigación que tendremos que hacer en algún momento. A ver a quién le debemos esta excelente idea de titular fake news o posverdad, a una malformación de la sociedad abierta que evidentemente tiene causas concretas y visibles y comprensibles, inteligibles, que podemos discernir. El periodismo, en lugar de eso, ha optado por acatar la corriente mayoritaria, se sumó al mainstream. De ningún modo. Eso es ser timorato, eso es estar a la defensiva, eso es
no estar pensando cuál es el rol del periodismo. A mí me parece que la cuestión de la verdad está en un mismo nivel con la cuestión de la libertad. Verdad y libertad son dos pilares de la sociedad abierta que se necesitan mutuamente. Pero fíjense lo que hace el periodismo con mayúsculas ante tipos como Trump. El Washington Post llegó a la conclusión de que Trump dijo 4.229 mentiras en 558 días. Porque cuando alguien miente, así sea el presidente de la República, el periodismo, si puede demostrar que es una mentira, tiene que hacerlo. El New York Times hizo una investigación por el estilo y pone gráficamente qué día y qué mentira dijo Trump en cada momento. Inclusive, hace cuestión de... Gracias, está bien. Inclusive, hace cuestión de un mes, cuando se produjo la conferencia de Helsinki entre Trump y Putin, el New York Times, en la página editorial, sin firma, o sea, dando a entender que era política editorial del diario, un diario de más de 150 años, puso fragmentos de los dos, de Putin y de Trump, y puso en amarillo, con letras amarillas, o sea, tiñó de amarillo los párrafos en los cuales, según el New York Times, había afirmaciones dudosas. Y en rojo, lo que eran afirmaciones falsas. Esto para mí es histórico. Para mí es histórico, nunca vi que el periodismo hiciera una cosa tan jugada. Pero me parece auspicioso. Me parece que está iniciando un nuevo tiempo en que el periodismo tiene que pasar a la ofensiva en ese plano, en el plano intelectual, en el plano de las ideas, en el plano de los métodos para hablar con una sociedad que está requiriendo ideas concretas, que está requiriendo mensajes claros. Y una mentira es una mentira. Y el periodismo tiene elementos para discernir y ayudar a la ciudadanía a discernir cuándo una afirmación es falsa o cuándo es verdadera. Esto me lleva al tema de cómo construimos la verdad. Se construye con múltiples propuestas, al punto tal que si los links funcionaran, les podría mostrar, les sugiero que lo hagan, vayan a la página de la Presidencia de la República y van a ver que hay más de 120 empresas de información en todo el país, registradas para comunicarse con la ciudadanía. En todo el Uruguay, más de 120 cabeceras de información. ¿Qué seríamos sin esas múltiples cabeceras, sin esas múltiples propuestas de verdad cotidiana? Y nuestra sociedad sería muy diferente, sin ninguna duda. Imagínense sociedades en las cuales hay un diario, o dos, o tres, y todos dicen lo mismo. Y el diario dice lo mismo que la televisión, y la televisión dice lo mismo que la radio. ¿Se imaginan esa sociedad? Bueno, esas sociedades existen. De paso, entre paréntesis, les digo, hace tiempo que pienso que el tema de la sociedad abierta no se puede plantear al margen de la sociedad cerrada. Esto es comparativo. Porque tenemos muchos, quizá demasiados, intelectuales, demasiada gente que piensa y que habla críticamente de la sociedad abierta. Pero habla de un modo como sugiriendo que existe una sociedad mejor. Y ojalá existiera, ojalá. Pero ¿existe? O sea, que cuando oímos a alguien criticar a la sociedad abierta, digamos, bueno, a ver, ¿y dónde está esa sociedad que vos sugerís que es mejor que esta? Por eso me parece que es fundamental operar comparativamente y mostrar que la sociedad abierta define las cosas. ¿Qué diferencia las propuestas? ¿Qué diferencia esas 120 propuestas? Desde luego, están diferenciadas por estructuras, por recursos, por alcance, por llegada, por itinerario, por trayectorias. Pero sobre todo, las diferencia
una subjetividad. Esa es otra cosa con la cual uno se encuentra cuando discute esto con alguien que no ha pensado el tema. Y te dice, pero eso es subjetivo. Obvio que es subjetivo. ¿Quién no es subjetivo? ¿Quién puede abstraerse de su propia subjetividad? Es que yo estoy discutiendo con tu subjetividad. Estoy tratando de convencerte de algo o estoy tratando de que me convenzas de lo que me decís. Pero en definitiva, son visiones subjetivas, con intereses, que salen a polemizar y salen a disputar un espacio para imponer una propuesta de verdad o para proponer una propuesta de verdad. Y luego con esas múltiples propuestas, es la sociedad la que tiene la necesidad de definir, en base a la libertad individual, cuál de esas propuestas la convence más. O sea, la verdad también es provisoria. Este es un ejemplo burdo y un ejemplo muy, digamos, contundente, cómo una verdad tiene que ser sustituida por nuevas verdades. Siempre es provisoria la verdad. Hasta que llega al público. Hoy en día, la sociedad de plataformas y de redes ha hecho mucho más compleja esta cuestión de la verdad, mucho más rica, mucho más participativa. Pero es acá donde se juega, es en estas multitudes, cotidianamente, donde se juega el tema de la verdad. Cotidianamente construimos múltiples verdades que nos sirven para tomar decisiones. Y ahí es donde estamos cada uno de nosotros. Sin nosotros no existe la verdad. Cuanto mayor sea el involucramiento, cuanto mayor sea la participación, cuanto mayor sea la calidad de nuestras intervenciones, mejor va a ser nuestra verdad. Más calidad va a tener nuestra verdad. Más calidad va a tener el sentido que emane de esa cantidad de verdades que elaboramos cotidianamente. Entonces, esto me lleva a la cuestión de qué es lo que ha pasado con la verdad. ¿Por qué está en problemas? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el nuevo escenario en el cual la verdad ha dejado de ser esa cosa contundente que antes no nos cuestionábamos? Algo ha pasado con la verdad. Algo ha pasado en el campo de la verdad. Algo ha pasado en torno a la verdad. Y esto es lo que tenemos que clarificar desde el punto de vista de la comunicación. Yo creo que la comunicación está en óptimas condiciones de explicar esta crisis. En óptimas. También la comunicación actúa en forma timorata. Cuando hay una crisis financiera, llaman a un economista, de las radios, de los diarios. Cuando hay crisis sociales, llaman sociólogos. Cuando hay crisis de comunicación, no llaman nunca a comunicadores. Los comunicadores no están, no existen. Inclusive quienes piensan la comunicación no operan, no actúan, no dicen, no exponen social y públicamente cuáles son sus conclusiones. Y sin embargo la comunicación está perfectamente equipada para responder qué es lo que está ocurriendo. Este es el problema. Antes sabíamos que un perro es un perro. Hoy, en Internet, un perro se nos puede camuflar. Es excelente este cartoon. ¿Qué pasa acá? Y acá está el problema desde mi punto de vista. Que hemos pasado de una sociedad de medios, centrada en los medios, donde los medios eran el eje y donde los medios controlaban el flujo informativo, controlaban la circulación textual y por tanto era una circulación textual acotada. O sea, siempre había una cabecera, siempre había un editor, siempre había un director, una marca, alguien que se hacía responsable de lo que se publicaba. Siempre. Y si cometía un error, se tenía que corregir, tenía que admitir que se había equivocado. Si mentía, tenía que finalmente admitir que había mentido. Inclusive
cerrar la empresa, como ha ocurrido en muchos casos. Pero pasamos a una sociedad de plataformas, en la cual el flujo de circulación de textos aumentó en forma exponencial y no hay control. Y los medios quedaron como un puntito más en esta complejidad. Y acá está el problema. Accedimos en los últimos 10 años, fíjense que Facebook es de 2004 y a partir de ahí hasta 2011, 2012 no pararon de surgir nuevas plataformas. A partir de ese momento, el flujo de información se volvió incontrolable. Y se colaron tipos como Trump y otros que desde potencias extranjeras han intervenido en procesos democráticos de sociedades occidentales. Y ese es el principal problema que tiene la sociedad abierta hoy, desde el punto de vista de la comunicación. Y no solo desde el punto de vista de la comunicación, porque la sociedad de plataformas ha afectado todas las dimensiones de la vida. ¿Qué pasa en la sociedad abierta cuando se oculta la verdad? Seguramente todos están al tanto de lo que ocurrió con Monsanto. Monsanto tiene que pagarle 290 millones de dólares a este jardinero, que está con cáncer terminal, porque el glifosato afectó su salud. A Monsanto, ¿por qué? ¿Por qué lo condenan a pagar esa gigantesca cifra millonaria? No por haber causado cáncer, sino por haber ocultado que una sustancia de su producto generaba cáncer. O sea, el ocultamiento en la sociedad abierta, cuando genera daños a terceros, es delito. Y esto se hace público. Y esto se considera públicamente. Y seguramente Monsanto, creo que Bayer es la propietaria de Monsanto en este momento, va a tener problemas en el futuro. En términos comparativos, ¿qué ocurre en las sociedades cerradas? Los grados de restricción son diversos. Hay todo tipo de restricciones. Hay mayor concentración de poder, menor participación ciudadana. Popper, el gran creador de esta expresión de la sociedad abierta, decía, en la sociedad abierta los individuos, nosotros, tomamos decisiones. En la sociedad cerrada la posibilidad decisional está muy restringida, muy acotada. Las decisiones las toma el poder. En la sociedad cerrada no hay construcción de la verdad, hay la verdad del poder, hay el mensaje que viene de arriba, o de un dios, o de un emperador, o un rey, o un partido, tanto da, tanto da. Esa es la sociedad centralizada de la que venimos. No queremos volver hacia atrás. O sea que lo que existe no es la verdad, sino la visión del poder. Y esta es mi conclusión. Vivimos en una sociedad en la que hay muchas cosas criticables, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es una sociedad por momentos caótica, por momentos desordenada, inclusive injusta. También es injusta, muchas veces injusta. Pero en la sociedad abierta existe la posibilidad de apelar cualquier injusticia, tanto en el plano judicial como en el plano del periodismo. Hay que presentar probanzas muy fuertes, muy contundentes, para que una verdad se establezca. Ahora, toda esa libertad de la que disponemos en la sociedad abierta se reduce a cero, se reduce a nada, se reduce decisivamente sin la participación de cada uno de nosotros. Esa es mi sugerencia final. Tengamos en cuenta esto porque de eso depende la calidad de nuestra libertad. Gracias. Bueno, lo malo de hablar último es que prácticamente todos los conceptos centrales de mi exposición ya los dijeron, pero de alguna forma, como esto no surgió coordinado, demuestra que estamos en libertad, pero en la misma sintonía de los problemas cruciales.
Yo les voy a hablar sobre la libertad de expresión en la era de la poscensura, de la posverdad y de la poscensura. Para empezar, veamos algunos datos tangibles de la realidad. Según la consultora Radar, con datos de comienzo de este año, 7 de cada 10 hogares uruguayos tiene Wi-Fi. Casi el 90% tiene al menos un smartphone en casa. Y el 86% de los usuarios de redes sociales, el 86%, leyó o escuchó noticias en ellas. Es decir, una amplia franja de la población utiliza las redes sociales para informarse. El uso, además de las redes sociales, que ya es significativo en edades intermedias, personas jóvenes y adultos mayores, se está extendiendo ahora a las franjas etarias más bajas y más altas, los niños y los ancianos. Estos son los datos de la realidad para ver cuán importante es el tema de, particularmente de las redes sociales vinculadas a la información. Bueno, hecha esta breve y reveladora contextualización, permítame comenzar recordándoles al gran Protágoras, que era un sofista del siglo V a.C., ateniense, y contemporáneo de personalidades como Sócrates, Platón, Pericles. Según cuenta Diógenes Laercio, Protágoras sufrió las consecuencias de haber leído, probablemente en la casa de Eurípides, su libro titulado Sobre los dioses. Allí afirmaba Protágoras: respecto a los dioses, no tengo medios de saber si existen o no, ni cuál es su forma. Recuerden que la mitología griega era antropomórfica en buena medida, ¿no? Bueno, no sé, yo no tengo manera de saber si existen ni cuál es su forma. Me lo impiden muchas cosas, decía Protágoras, la oscuridad de la cuestión y la brevedad de la vida humana. Es decir, era un agnóstico, no podía resolver ese tema y eso era lo que él decía. No se sabe bien cuál fue la condena que se le impuso porque de hecho murió en un naufragio yendo a Sicilia, probablemente exiliado, pero lo cierto es que la censura determinó que se quemaran todas sus obras. ¿De acuerdo? Nótese que no lo censuraron por negar la existencia de Dios, sino por dudar o por no poder afirmar que existieran. Esto es un detalle significativo. Es decir, no se debió a sus convicciones, sino a sus dudas. John Milton, que fue un ensayista y poeta inglés del siglo XVII, recordaba este episodio en un libro extraordinariamente importante en los debates sobre la libertad de expresión, que era la Areopagítica, es decir, referida a las cosas que ocurrían en el Areópago. Es un discurso que fue muy controversial en Inglaterra, que estaba destinado al Parlamento de Inglaterra, tratando de liquidar lo que en aquel momento era norma, que vos para sacar un libro tenías que tener una licencia. Es decir, el poder te daba licencia o no para que vos pudieras expresar tu pensamiento. Y decía Milton: el Estado será mi gobernante, pero no mi crítico. Con lo cual, aún hoy lo mantendría como un pensador incorrecto, ¿no? 350 años después. Milton se proponía en aquel momento librar a la prensa, la difusión de libros, de libelos, de las restricciones con las que fuere lastrada, de manera que el poder de determinar lo que era verdad y lo que era mentira dejara de confiarse a unos cuantos individuos iletrados e ignorantes. La edificación de un orden social basado en la soberanía de los ciudadanos sometidos al imperio de la ley, la sociedad en la que vivimos nosotros, se sostiene en la libertad de conciencia, de expresión del pensamiento y de organización para defender en cualquier medio legal las ideas. La extensión y consolidación de tal régimen, conocido genéricamente como Estado de Derecho o más genéricamente como democracia, no hubiera sido posible de no mediar la existencia de lo que conocemos como opinión pública, y estando esta asistida por los medios de comunicación que proliferaron, pongamos por caso, en los últimos 300 años, desde los libros y panfletos, los diarios, las revistas,
hasta la Internet y las redes sociales, pasando por los medios electromagnéticos tradicionales, la radio, la televisión y tal. Dicho de otro modo, el Estado de Derecho que conocemos y disfrutamos se caracteriza por la existencia de una opinión pública que debate permanentemente sobre los más diversos temas de interés y una sociedad civil, organizaciones privadas a través de las cuales las personas satisfacen sus intereses, más o menos robusta, ¿sí? Opinión pública, sociedad civil, son lo que dos características del Estado de Derecho, de las sociedades democráticas. La historiadora estadounidense Elizabeth Einstein dice que la aparición de la imprenta, hace aproximadamente unos 500 años, estandarizó y preservó el conocimiento, que en la época de la transmisión oral era muy fluido, y estimuló la crítica a la autoridad al mismo tiempo que hizo accesible opiniones diversas sobre los temas polémicos. Pero de pronto, los medios de los que disponemos hoy nos hacen temer que la sociedad y los individuos terminemos sucumbiendo en la intolerancia, dominados por el caos de datos, la navegación aleatoria, la proliferación de propaganda, publicidad encubierta, noticias falsas, que aparecen mejor enmascaradas en las redes sociales que en los medios tradicionales. De algún modo algo de eso explicó Daniel. Para los investigadores Bill Kovach y Tom Rosenstiel, cada reorganización del orden social derivó en la renovación de la tensión entre dos vías de conocimiento o de entender la existencia. Una basada en la observación y la experiencia y otra basada en la fe y las creencias. Algo que se suele resumir en razón versus fe o en ciencia versus religión, que son pares de opuestos que, como todos los pares de opuestos, suelen llevar a la gente a engaños. Bueno, estamos nuevamente ante un dilema cardinal en la historia de la lucha por la libertad y el imperio de la verdad. Las nuevas tecnologías facilitan el acceso al conocimiento científico, pero también la creación de gigantescos espacios de opinión pública donde se expresan una multitud de personas no entrenadas en los rigores del manejo de la información y las técnicas argumentativas, que vociferan sus prejuicios con la agresividad y el fanatismo de un cruzado. Conceptos como posverdad, también conocido como mentira emotiva, y más recientemente postcensura, de la cual hablaremos, nos resultan tan abrumadores como lo fue para Protágoras el Tribunal del Areópago o para John Milton la Corte de Carlos I. Por posverdad entendemos o se entiende toda circunstancia en la que los hechos objetivos, constatables, resultan menos influyentes en la formación de la opinión pública que los que apelan a la emoción y la creencia personal. Es decir, personas que prefieren el prejuicio al juicio. Como dice el filósofo español Antonio Escotado, que si Dios quiere, vamos a ir a ver a Buenos Aires con el amigo Conigius. Y espero que con muchos de ustedes también. Nada nuevo, porque 30 años antes de que surgiera el concepto de posverdad, Jean Baudrillard advertía que el escándalo de la modernidad ya no consiste, decía Baudrillard, en atentar contra los valores morales, sino contra el principio de realidad. La posverdad deriva de la conformación, facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación, de un escenario en el que proliferan las mentiras maliciosas, no las noticias falsas, es decir, la mentira pura y simple, y en la que sucumben las técnicas de verificación de datos típicas del periodismo. La falta de un espíritu crítico, además, propicia la construcción de un escenario en que la falsificación de la realidad puede volverse perfectamente real, o que surjan y resurjan creencias supersticiosas y anticientíficas, aún en comunidades sofisticadas, como las nuestras. A esto hay que agregarle la conducta relativamente opaca de las empresas que controlan la información que circula en las redes, que son además de su propiedad. Caleb Litaru, que es un comentarista del periódico Forbes,
recordaba en enero de este año que no tenemos idea de cuánto influyen las decisiones de los directores de Twitter en el tipo de información que circula o no en su empresa. Si Twitter censura activamente ciertos puntos de vista con criterios ideológicos, o esto es parte de las fake news que circulan en las redes, es algo que para Litaru nunca sabremos, y este hecho es precisamente el problema. Definitivamente, las plataformas en las que tantas personas se comunican e informan no son plataformas neutrales. En Estados Unidos, dice Litaru, esto es muy interesante, el ejemplo que pone, dice, su proveedor de telefonía celular no monitorea activamente sus llamadas telefónicas y ni silencia temas que no le gustan, el servicio postal no inspecciona cada carta en busca de puntos de vista polémicos, su ISP no bloquea el acceso a temas delicados. Nos hemos acostumbrado a medios de comunicación neutrales que nos conectan con otros sin moderar activamente lo que se nos permite decir. En su lugar, el mundo en línea, que supuestamente nos unirá y destruirá los últimos bastiones de la censura, ha creado la mayor infraestructura de censura y vigilancia que el mundo puede imaginar. Luis Matsakis, de la revista Wired, advertía también a comienzos de este año que cada nueva política destinada a frenar el abuso por parte de Twitter, YouTube o Facebook y otras plataformas es una invitación al rencor. Según Matsakis, las nuevas reglas han sido necesarias para luchar contra una atmósfera online cada vez más tóxica, pero los afectados ven en esos pasos un intento no de mejorar el discurso en línea, sino de aplastar el intercambio de ideas. Adam White, que es periodista y editor del Ethical Journalism Network, una red global que promueve el buen gobierno y la conducta ética en los medios, cree que la posverdad desafía una piedra angular fundamental del periodismo ético, y esto es que los hechos son importantes para la democracia y que la gente quiere estar bien informada cuando se le solicite tomar decisiones que pueden cambiar su vida. Desde fines del año 2016, buena parte de los ejecutivos de los medios, los principales periodistas y los académicos buscan explicar cómo fue posible que ocurrieran fenómenos como el Brexit o como la llegada al poder de Donald Trump, y apuntan contra un sistema de medios imperfecto y politizado, eminentemente metropolitano, dirigido a la élite, incapaz de conectarse adecuadamente con la frustración y la ira de las personas y las comunidades. Según Nieman Lab de la Universidad de Harvard, mientras unos 360 periódicos de Estados Unidos instaron a sus lectores a votar por Hillary Clinton, 360, solo 11 apoyaron a Trump, con el resultado por todos conocido. Y dice algo más White, que me parece que es muy importante. Dice, si al público le importara la difusión de falsedades, podría haber usado Internet para verificar rápidamente las afirmaciones de los políticos y exponer sus mentiras, particularmente las de Trump, puesto que esto era fácilmente contrastable con la información disponible online. La revolución tecnológica ha tenido un impacto devastador en los medios periodísticos, que han recortado severamente los gastos de personal, convirtieron la recolección de noticias en un proceso de escritorio, dice White, y reduciendo además los recursos destinados a la investigación. Pero además Facebook y Twitter se han convertido en un campo de batalla, esto lo digo yo, en que los apologistas, los trolls, los bots y los tontos, que solo escuchan y repiten lo que quieren oír, expresando sus puntos de vista sin respetar las reglas de la epistemología, la lógica y ni la cortesía. Desde allí se promueve el odio hacia enemigos reales o percibidos, se miente a sabiendas, se envenena la convivencia social y la democracia y se promueven campañas de linchamiento. A propósito de esto último, el periodista español, periodista e investigador Juan Soto Ibars ha desarrollado el concepto de poscensura, del que les quería hablar, para distinguir estos procesos de disciplinamiento colectivo que, a diferencia de la censura tradicional, no requieren la acción ni el poder del Estado. En su libro Arden las redes, Soto Ibars sostiene que las hogueras en las que ardían las brujas y los disidentes en la Europa de la Inquisición y del absolutismo, le llama las hogueras de lo correcto, son la madre de la moral desde mucho antes de que los jueces del Areópago quemaran los libros del buen Protágoras. Era
a la luz y al calor de las hogueras que nuestros antepasados se contaban las historias con las que transmitían a las nuevas generaciones su sentido moral de la vida. Los inquisidores creían que la hoguera en la que ardían las brujas purificaba la sociedad porque trazaba una línea que establecía en la plaza pública lo que era correcto de lo que no. Ahora, dice Soto, la plaza pública la llevamos en el bolsillo. Paradójicamente, la poscensura funciona en sociedades en las que las instituciones garantizan la libertad de expresión del pensamiento. Es el miedo a un poder extraño, dice Soto, que no tiene arriba ni abajo, ni cabeza, ni cuerpo, pero que sin embargo organiza linchamientos, quema de brujas, genera despidos, arruina carreras y logra incluso que se retiren libros de circulación, cosa que sería virtualmente imposible a través de los medios legales por cuanto está garantizado en nuestras sociedades la libertad de expresión del pensamiento. Y esto luego de la reacción colectiva promovida por una masa de personas indignadas. En algunos casos, como ocurrió en Uruguay con la escritora Mercedes Vigil, luego de sus dichos sobre Daniel Biglietti, los indignados pueden terminar juntando firmas en change.org, reclamando sanciones y censuras por unas declaraciones que les resultaron indignantes. Lo grave de este clima de violencia y linchamiento es que las víctimas puedan terminar aceptando el castigo, aunque no hayan cometido ningún crimen, y volverse cada vez más temerosas de decir lo que piensan por temor a las represalias. Pero hay algo que hace empeorar este escenario todavía, y es cuando el clima de indignación ante cualquier manifestación contraria al pensamiento mayoritario alcanza rango legal. Ya no se trata de que el Estado nos gobierne, pero no nos critique, como reclamaba Milton, ahora nos critica y nos reprime por conductas que difícilmente se aceptarían como criminales fuera de los ámbitos elegidos por la muchedumbre que grita en la plaza. Un ejemplo de este extremo lo tenemos en Uruguay. En algunas de las conductas tipificadas como delito por la ley 19.580, denominada de violencia hacia las mujeres basada en género. En su artículo 6º, literal G, dice la ley, habla de violencia simbólica, lo que incluye, entre otros preceptos que por cierto son bastante razonables y merecen ser tipificados como crimen, pero incluye la violencia que se ejercería a través de, comillas, valores, símbolos, íconos, imágenes y signos que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres. El literal G del mismo artículo considera acoso sexual callejero a conductas que no hacen sentir a la víctima intimidación, humillación, hostilidad o degradación, como sería razonable que lo hiciera una ley. No solamente a esas conductas. También se considera acoso sexual callejero alcanza con que esa persona se sienta malestar frente a una situación, malestar. Algo que obviamente es enteramente subjetivo, no está tipificado en las otras conductas que son perfectamente identificables y que deben ser criminalizadas. En el literal M se configura la denominada violencia mediática, entendida como toda publicación o difusión de mensajes e imágenes que de manera directa o indirecta, comillas, construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Como observarán, no es lo mismo violencia contra las mujeres, que todos podemos identificar, con patrones socioculturales reproductores de desigualdad o patrones socioculturales que generan violencia. En suma, la ley prevé que alguien, presumiblemente fiscales y jueces munidos del asesoramiento de peritos semiólogos, publicistas, directores de cine, camarógrafos, sociólogos, politólogos, economistas, deba desentrañar la compleja argamasa semiótica de los mensajes y las imágenes, además de discernir sobre qué patrones reproducen la desigualdad. Aunque se puede adelantar que semejante multitud de especialistas sostendrán tesis enfrentadas y aún incompatibles, asesorando al mismo fiscal o a la misma jueza, estarán todos obligados por ley
a aceptar que la reproducción de la desigualdad tiene una naturaleza sociocultural. Si no pueden sostener que no lo tiene, porque estarían violando la ley. La ley recoge la tesis de que la reproducción de la desigualdad tiene una naturaleza sociocultural y punto. Es decir, se proclama una verdad oficial sobre un tema extremadamente complejo y harto discutible por ley. Y además, como si esto fuera poco, el juez, la jueza, la fiscal deberá resolver qué valores pueden expresarse libremente y cuáles no, porque algunos valores, luego del peritaje de estos u otros profesionales, vaya a saber de cuántas otras disciplinas, decir, no, ese es un valor que reproduce la bla, 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 bla. ¿De acuerdo? La poscensura incluye una norma que legisla desde el malestar, la susceptibilidad y la ideología. Ahora, malestar, molestar, no ser molestado. Cuando leí esto, dice, ¿pero a qué me hace acordar esto? Al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nada menos. Claro que con un sentido un poco diferente, porque lo que dice la declaración, allí se establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, es decir, el sentido estrictamente inverso. El Pacto de San José de Costa Rica, que en buena medida es tributario de la Declaración Universal, lo recoge en su artículo 13 y propone una limitación a ese derecho a la libertad de expresión que solo podrá establecerse por ley cuando estén en juego, además de la seguridad nacional, pero no viene al caso, abro comillas, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y con el objetivo de impedir la circulación de propaganda que constituya una incitación flagrante a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, si no lo podrá hacer por ningún otro motivo. Es decir, no se puede obviamente incitar a la violencia contra un grupo, contra una comunidad, contra un grupo por ningún tipo de razón, étnica, de género, de edad, por ninguna razón. Como se ve, ambas declaraciones mantienen como ley la más amplia consagración del derecho de expresión, mientras que las limitaciones son excepcionales y precisas en las declaraciones universales que nos rigen. No incluye, no podría hacerlo, la molestia, la susceptibilidad, la pura subjetividad y mucho menos la exégesis sociológica como fuentes de derecho capaces de recortar la libertad de expresión del pensamiento, toda vez que no vulneren la dignidad ni la reputación de las personas. Dice Juan Soto Ibars, lo que llamo poscensura es mucha gente legítimamente ofendida, trazando líneas en el suelo y diciendo, sí, libertad pero con un límite. Yo soy feminista, así que hasta aquí. No acepto bromas sobre el machismo. Y otro dice, no, yo soy católico. Está muy linda la libertad, pero hasta aquí. Yo no acepto bromas sobre la Virgen María. U otro dice Soto, yo soy andaluz. Está fantástica la libertad de expresión, pero no acepto chistes de andaluces o de gallegos o de judíos. Yo soy judío, no, está todo muy bien, pero hay que prohibir los chistes o las bromas o los prejuicios que puedan expresar para cualquier colectividad, la gente del campo, etc. Y así, dice Soto, cada vez conoceremos más casos de ofendidos y sancionados por ofender. Probablemente el público muestre su escepticismo con la forma en que los medios están transmitiendo las noticias, pero no ha renunciado a la información basada en la verificación, la contextualización y el balance de los hechos. El periodismo va. El desafío de los próximos años será revitalizar el compromiso del periodismo y ayudar a los medios a reconectarse con los ciudadanos con informes que escuchen lo que se dice e informen sobre su veracidad y su contexto, es decir, sacar al periodista del escritorio, sacarlo de los temas de las grandes metrópolis, de los temas de su grupo social, para devolverlo a la calle, a la gente común. Finalmente, para gritar viva el gobierno, para apoyar campañas de bien público y para escrachar disidentes del pensamiento dominante, nunca hicieron faltas leyes. Alcanzaba con subirse a la plaza y aplaudir cuando pasaba el rey y el verdugo con la víctima. La libertad de expresión de pensamiento incluye la posibilidad de que alguien se moleste con lo que decimos. Más aún, las garantías legales de la libertad de expresión existen especialmente para proteger a quienes podrían sufrir represalias
por moverse en los márgenes de lo permitido, es decir, por expresar cosas que causan molestia. La poscensura es, a la posverdad, lo que el muro al castillo en el que se refugiaban los creyentes del asedio de los infieles. Pero es también la horda que arrasa la ciudad de los gentiles, un espacio abierto a las contradicciones, las controversias, la duda y el malestar. Nadie lo dijo de manera más clara, más precisa y más contundente que José Artigas cuando expresó: la cuestión es solo entre la libertad y el despotismo. Muchas gracias.